Diríamos. Buenas tardes, una nueva materia de segundo año, ¿sí? Derecho público y legislación laboral. En esta materia estamos conjuntamente con el profesor Jos, que ya está acá también con nosotros acompañándonos. Así que me presento primero, me llamo Marta Zapper, soy abogada y una de las responsables de esta cátedra. En esta materia me toca desarrollarla presencialmente en Posadas y una parte en Oberá. Así que, Omar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Omar, como lo dice la profesora Marta, también soy abogado y soy profesional para profesionales de la Universidad de París. Y ahora estamos compartiendo esta materia hace unos 3 o 4 años, y toda la parte laboral en Oberá, la sede de Oberá. Y bueno, pues en el nuevo desafío vamos a ver cómo nos podemos arreglar. También porque es una materia muy extensa, que contamos con pocos tiempos para poder abordar todo el contenido, ¿no? Ese es el gran desafío, más allá de esta oportunidad que nos encuentra ahora, de nuevas conexiones que estamos pasando, pero bueno, también va a ser un desafío interesante tratar de abarcar el mayor contenido posible para que ustedes empiecen este cuatrimestre y puedan entender un poco más del derecho administrativo y de la Con nosotros también está la profesora Eliana, ¿sí? Que es de Apóstoles, también está en este espacio, ¿sí? Como les decía el profesor, nosotros normalmente es anual esta materia, y se nos quedó, cuatrimestral. Las 2 primeras unidades que vamos a ver van a ser referidas a derecho laboral, que sería la primer parte de nuestra materia. Y las 3 últimas unidades sería derecho administrativo, que se estaría referenciado con lo que la materia llama derecho público, ¿sí? Normalmente siempre empezamos con derecho laboral la materia, por la cuestión de que vamos en paralelo dando también derecho constitucional, ¿sí? Así que la idea es comenzar por derecho laboral, porque es importante, sobre todo es importante esa materia para los profesores, porque hay una asignatura en la secundaria que se llama Ciudadanía y Trabajo, y el profesor en ciencia política es competente para desarrollar esa materia dentro de la secundaria, que tiene todas las modalidades, las 10 modalidades de secundaria tienen esa materia. Así que es interesante que ustedes puedan conocer acabadamente el contenido teórico como para poder desarrollarlo después en las aulas, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros acá en esta materia lo estamos dando con un nivel terciario. Esto obviamente después hay que saber que tienen en cuarto año, ustedes van a tener una materia respecto de esto que le van a dar la didáctica de cómo bajar a tierra este contenido teórico, ¿sí? Pero el docente tiene que tiene que tener un manejo total de los contenidos. Otra cuestión es cómo didácticamente lo llevamos al aula. El conocimiento didáctico lo tenemos que tener, ¿sí? Y para el técnico le puede ser útil para pensar las políticas públicas que se deben aplicar desde el Estado para la gran cantidad de argentinos que trabajan en relación de dependencia. Que también, a ver cómo mejoramos su calidad de vida, cómo dignificamos el trabajo, que creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene hoy cualquier gobierno. Cómo
mejora la situación del trabajador. Así que desde las dos perspectivas, tanto del profesorado como de la tecnicatura, le es útil esta parte. Y la segunda, que nos vamos a dedicar a lo que es el derecho administrativo, ahí vamos a ver cómo jurídicamente se organiza la estructura de la puesta en marcha de las políticas públicas. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo son los organismos, cómo son las relaciones entre los diferentes órganos, la cuestión del empleo público, los bienes que tiene el Estado, los actos administrativos, los contratos, o sea, elementos que hacen al funcionamiento diario del Estado, o sea, internamente. Es útil para el técnico, sumamente importante, y para el profesor para entender la lógica del Estado, o sea que se complementan las dos cuestiones, ya que justamente estamos estudiando ciencia política. Y ciencia política tenemos que conocer. Miren que hoy uno de los desafíos que nosotros escuchamos es cuánta calidad tiene en la gestión el Estado. Y mucha de esa gestión se alcanza mediante los procedimientos. A mejoran los procedimientos, obviamente el ciudadano va a estar más satisfecho y el Estado va a dar frutos en su tarea, esto de estar más cerca de la gente. ¿Sí? Así que tiene que saber para proponer cambios. ¿Sí? Omar. Sí, nosotros actualmente con la ya no conocemos la situación en España, ya nos estamos conociendo ahora, así vamos a tratar de hacer lo posible desde nuestro lado como para poder ayudar a esta materia, acercar todo el conocimiento, darles cómo se trabaja, darles más de experiencia, no solamente profesión como base, sirve mucho, ayuda mucho en el sentido laboral, sino que también conocimiento de gestión, que eso también, en este caso, ustedes que van a tener, que sería conveniente, sería bueno que aprovechen en la tercera marca, que puedan sacar a todo lo que ya conoce, todo el funcionamiento del Estado. Nosotros vamos con la vamos a acompañar, vamos a tratar de estar con ustedes para responder sus dudas, para tratar de evaluar sus inquietudes y poder hacer de la forma más llevadera posible este cuatrimestre. Bueno, a ver qué tal nos va. Bueno, en esta particularidad ustedes verán que tanto el profesor como yo trabajamos en el Estado, en dos poderes totalmente distintos, así que tenemos la práctica de estar en contacto con el Estado, con ese órgano que nosotros vamos a hablar. El profesor trabaja en el Poder Judicial, ¿sí? Federal todavía, así que un orgullo para nosotros. Y obviamente yo trabajo en el Ministerio de Cooperativas, así que también a diario pensando en esto del accionar del Estado. ¿Sí? Bueno, la idea es que nos podamos, en esta materia sí o sí, también nos vamos a tener que encontrar una vez por semana porque tenemos tiempo muy limitado, vamos a tener que dar muchísimos contenidos y contenidos que tienen cierta complejidad. Así que le vamos a pedir que todas las semanas nos podamos juntar al menos unos 40 minutos como para que le podamos guiar en lo más importante y en las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Todas las semanas le vamos a ir levantando el material teórico y conjuntamente con eso alguna actividad que aplique algo de esto. ¿Sí? Como le dijimos, la primer parte, lo primero, y ya nos hemos puesto acá de acuerdo con Omar que en la clase que viene lo va a tomar él y va a comenzar, que es la parte que siempre que desarrolla y que conoce un poco más en laboral. ¿Sí? ¿Cómo comenzamos nuestra materia? Tenemos que pensar cuál es el objeto de estudio de nuestra primer parte. ¿Sí? ¿Por qué digo? Porque tiene una cierta complejidad
porque en principio vamos a comenzar por lo que nosotros decimos el año pasado, ustedes se acordarán en derecho que clasificábamos entre derecho público y derecho privado. La primer parte, derecho laboral, es más privado. Y en cambio después cuando nos vayamos a derecho público administrativo, es público propiamente dicho. O sea que en una materia nos une dos clases de derecho distintos. Entonces es bastante complejo esto de poder abordarlo. ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho laboral? ¿Cuál es? Miren, acá dice legislación laboral, pero en realidad es, técnicamente correcto es derecho laboral. Legislación nos habla solo de leyes. Y acá es mucho más porque tenemos algunas otras fuentes que se desarrollan en el derecho laboral. ¿A qué ustedes piensan que se dedica el derecho laboral? ¿Qué estudiará? El objeto de estudio, ¿sí? No escucho a nadie, están todos medio hoy calladitos. ¿Sí? Él estudia el trabajo. El trabajo. Cuando nosotros empezamos con el trabajo, tratamos de dar una definición de qué es el trabajo. ¿Sí? Y decimos, es toda actividad humana, en esa actividad puede ser intelectual o de fuerza o material, ¿sí? Destinada a transformar la realidad. ¿Por qué? Porque una vez que actúa el trabajo, cambia lo que está sucediendo. Y en esto siempre intento dar un ejemplo y digo, cuando contrato a alguien para que traslade una pila de ladrillo de un lugar a otro, cambia la realidad. Primero la pila de ladrillo está en el lado norte y después que accionemos el trabajo va a estar en el lado sur. Cambió la realidad. Una vez que tenemos los ladrillos apilados y después cuando hacemos la pared, ya tenemos una pared. Ahí se produce la transformación de la realidad. Y eso es el trabajo. Hay una particularidad acá que siempre es la persona humana. Siempre trabaja la persona humana. ¿Sí? Por eso nosotros estudiábamos el año pasado en introducción que es cuáles son las clases de personas. Cada persona humana, nunca una persona física se engloba dentro de esto de lo que nosotros hablamos del derecho laboral. De ahí también tenemos que ver, bueno, pero el trabajo se clasifican en 4 grandes tipologías. Una de las tipologías es el trabajo forzoso, que no ingresa dentro de nuestra área. ¿Cuál sería el trabajo forzoso? El que yo no puedo elegir hacer esa actividad, que normalmente la relacionamos con las cuestiones de los esclavos en otros momentos históricos. Obviamente, muchos dicen que hoy seguimos teniendo situaciones de trabajo esclavo en la sociedad. La trata de personas pasa a ser un trabajo forzoso, lastimosamente. Y un problema es que en el gran porcentaje afecta a las mujeres. Otra cuestión que es de género también. Ese trabajo no está regulado acá. Forzoso. La segunda clase de trabajo que tenemos es el gratuito o benévolo, que lo llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque realizo algo, pongo mi esfuerzo, pero no tengo fin de lucro. No hay lucro. Hay solo satisfacción personal. ¿Cuántas veces ustedes se dedican a las actividades sociales o a ir a ayudar a hacer determinada cuestión? ¿Sí? O cuando colaboran con un compañero con pasarle un material o demás, trabajo benévolo, porque lo hicieron ustedes, pusieron su material intelectual en esto, lo comparten, ¿sí? Eso es el trabajo voluntario. Tampoco está regulado por esta parte del derecho. El otro trabajo es el trabajo autónomo, la tercer clase. El trabajo autónomo es el que realizo independientemente. ¿Qué significa esto? Que no tengo jefe. Yo soy mi jefe. No tengo quien dirija el trabajo, sino que yo lo hago solo. Que normalmente lo relacionamos con
el que pone su taller mecánico, o el dueño del kiosco, el dueño del almacén, ¿sí? Trabaja solo y él se dirige, ¿sí? Tengo mi kiosco y organizo mi horario, ¿eh? Puedo cerrar para dormir la siesta si quiero, ¿sí? La cuarta clase de trabajo es el que nos interesa a nosotros y es el que regula el derecho laboral, que es el en relación de dependencia. El en relación de dependencia tiene estas características. Es llevado adelante por una persona humana, ¿sí? Y bajo la orden y el riesgo de otro, o sea que es subordinado a otro, al empleador, porque el empleador es el que va a asumir el riesgo de el proceso productivo. Yo puedo tener un negocio y puedo no vender nada durante todo el día, pero igual mi empleador me va a tener que pagar, porque yo puse a disposición del empleador mi tiempo. ¿Eh? De última, él va a tener que encargarse de hacer un marketing o ver si no nos reestructuramos y cambiamos la oferta de nuestro negocio, ¿sí? Porque algo pasa. Y la otra característica es que es remunerado. ¿Qué significa esto? Que voy a recibir dinero a cambio de ese trabajo, una remuneración. ¿Sí? Toda esta primer parte se va a basar en esto, en el trabajo en relación de dependencia. ¿Sí? Miren ustedes lo difícil que es pensar esta situación que estamos viviendo hoy. De junio a junio de este año se han perdido 1 millón de puestos de trabajo en relación de dependencia en Argentina. Eso significa una crisis laboral. ¿Sí? Y seguramente el Estado va a tener que va a tener que implementar algunas políticas públicas para resolver esta situación. ¿Sí? 1 millón de puestos de trabajo significa 1 millón de hogares que van a tener que buscar otra forma de qué vivir. ¿Sí? Fruto del problema económico y ahora fruto de la pandemia. O sea, se unen dos cuestiones distintas que tienen un mismo efecto sobre nuestros puestos de trabajo, sobre el mercado laboral. ¿Sí? Ahí hay otra de las cuestiones que vemos dentro de la primer parte. ¿Sí? Ahí entonces nosotros vemos, el objeto de estudio es el trabajo de nuestra disciplina. ¿Qué trabajo? El en relación de dependencia. Y además hemos dicho las características que tiene esa relación de trabajo. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Es pensar cómo se da la evolución del trabajo a través del tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Cómo llegamos a hoy a la situación actual a través del tiempo? Siempre hemos tenido trabajo a través del tiempo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que pensar es que hemos tenido esclavitud, ¿sí? La forma de trabajo esclavo lo hemos tenido a través de todos estos años. ¿Sí? En Argentina tenemos que pensar, y ahí ya con la Constitución de Argentina, con 1853, nosotros ya comenzamos a establecer que no hay esclavos en el país. ¿Sí? La segunda cuestión histórica que también nosotros podemos pensar es la cuestión de la aparición de los gremios. La última parte de esta materia nosotros nos tenemos que abocar a lo que es el derecho laboral colectivo. ¿Qué significa esto de derecho laboral colectivo? Cuando intervienen sujetos colectivos como son los sindicatos. ¿Sí? Es histórico dentro de la Argentina el rol que han tenido los sindicatos para mejorar las condiciones laborales en nuestro país. Pero si nosotros vamos a la historia, allá cerca
cuando de la propia Biblia se desprende de que había maestros que enseñaban en oficios a los que querían saber y que conformaban lo que se llamaban los gremios. O sea que la palabra de gremios aparece desde la antigüedad a grupos de personas que se dedicaban a la misma actividad. ¿Sí? Si nosotros comenzamos, ¿cuándo empieza la legislación laboral en la historia? En Argentina, a principios del 1900 al 1907, se va a dar una de las primeras intentos de tener una ley laboral, uno de los primeros códigos laborales. Va a ser un proyecto, no se va a sancionar a ese momento, pero ya va a haber un antecedente. ¿Sí? Ustedes piensen que para ese tiempo estamos en pleno liberalismo. Entonces, no era conveniente regular las condiciones del contrato, porque el contrato era libre entre las partes, porque la idea de la libertad era lo que premiaba. Pero el problema que encontrábamos era que en esa libertad siempre el empleador tenía mayor peso que el trabajador. Porque el trabajador no tenía mucho margen para elegir en qué trabajar. Y además hay que pensar que para finales del 1800 va a ser el comienzo de la industria como sector de aglomeración de personas. Primero en talleres, y esos talleres se van a ir creciendo y aparece la industria como la conocemos hoy. En un solo lugar trabajando mucha gente. Y eso también va a traer aparejado algunas discusiones, como la cantidad de horas que debían trabajar las personas. Al principio del 1900, en la Argentina va a aparecer la primera ley que va a determinar que los domingos son no laborables. ¿Sí? Y esto siempre se dice que es una de nuestras primeras leyes laborales, diríamos, una de las primeras que surge por acción de la Iglesia Católica que ejerce, diríamos, influencia sobre el gobierno para que sus fieles puedan ir a la misa o a los cultos de las otras religiones. ¿Sí? Gracias a ellos hoy tenemos, diríamos, no laborable el día domingo. Uno pensar una lógica distinta de la que vivimos hoy se hace un poco difícil. En igual manera, estaba leyendo hoy los diarios que había una noticia que decía que en Oberá se estaba debatiendo si abrir o no los supermercados los domingos. O sea que discusiones que se dieron allá en 1900 las volvemos a tener hoy en día a pesar de los cambios que existen en la sociedad. ¿Sí? Después, cuando vamos evolucionando, también vamos a encontrar que se va a dar la limitación de la cantidad de horas laborables. Por primera vez en la Argentina vamos a tener la limitación de 8 horas diarias de trabajo. Esto va a ser incorporado en la legislación mundial después de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1919, con la paz de la Primera Guerra, va a surgir una organización internacional muy importante que es la OIT. La OIT es la Organización Mundial del Trabajo, ¿sí? O Internacional del Trabajo, y dentro de su normativa va a establecer justamente la idea de que el trabajo no podía ser con una carga mayor de 8 horas. Los países la van a ir incorporando y Argentina va a llegar recién para la década del 20, lo va a incorporar. ¿Sí? Y va a existir por muchísimos años hasta que se dé la flexibilización laboral en la década del 90, que vamos a comenzar con otra lógica dentro de el trabajo. ¿Sí? Así vamos a ir teniendo, después va a haber algunas legislaciones que van a tratar de regular la cuestión del trabajo de la mujer y de los niños, sobre todo por la cuestión de que con las guerras y demás, las mujeres van a comenzar a tener un rol dentro de la industria,
y eso va a traer aparejado también la cantidad de horas que van a trabajar, entonces van a comenzar los límites, y así vamos a llegar prácticamente a lo que va a ser la década del 40 y 50, que también se va a dar un movimiento mundial donde van a comenzar a existir los derechos de los trabajadores, y en Argentina va a quedar referenciado con el reconocimiento de las organizaciones sindicales y también con la aparición de algunos estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son leyes que engloban la regulación de una determinada actividad. ¿Sí? Nosotros normalmente escuchamos el estatuto docente, porque justamente esa es la ley que regula toda la actividad del docente, pero así el primer estatuto que va a aparecer en la Argentina es de los empleados bancarios. El primer grupo que va a tener, después vamos a tener de los choferes particulares, vamos a tener del peón de campo, o sea, cada actividad va a tener una ley que lo va a ir regulando lo que implica esa actividad. No va a haber contrato, sino esa ley que regula la actividad. Diríamos, no va a haber una ley de contrato, sino cada actividad va a tener su ley que se va a ir organizando. También en ese marco va a aparecer una ley fundamental que es la de las convenciones colectivas de trabajo, donde se va a permitir que los sindicatos discutan con los empleadores las condiciones de los trabajos. Es esa ley, con esa estructura, perdura hasta hoy en la Argentina. Tiene algunos cambios, pero la esencia sigue siendo la misma. Lo mismo que la ley de los sindicatos. La estructura sigue siendo la misma que surge en esas décadas. O sea que podemos decir que fueron leyes muy bien pensadas, muy bien elaboradas, que han modificado pero muy poco. ¿Sí? Después, recién para la década del 70, bueno, después van a aparecer las leyes de seguridad, higiene y algunas otras importantes que van a ir regulando algunas cuestiones importantes. Recién en la década del 70 va a aparecer la ley de contrato de trabajo, que es la ley que nosotros vamos a estudiar en importancia desde la clase que viene, y que el profesor Omar ahí se va a dedicar un poco a esta cuestión. ¿Sí? Miren que es jovencita y ha tenido no sé cuántas modificaciones. La hemos incorporado, tiene Birter entre los artículos, tiene un montón de cuestiones. ¿Sí? Y va a surgir esa ley justamente para tratar de proteger al trabajador, porque siempre el trabajador va a estar en situación, en desigualdad respecto del empleador. En la clase que viene, diríamos, esto es lo más importante en lo que hace a la historia. ¿Sí? En la próxima clase el profesor le va a hablar de los principios, ¿sí?, que hacen a el derecho laboral, ¿sí?, que todo tiene que ver, que todo se relaciona con eso. ¿Sí? Así que bueno, esto sería la primer temática. ¿Sí? Ahí tienen mucho para ver. Entonces, ¿cuál es el concepto del trabajo? Las clases del trabajo, la parte histórica y una evolución de la legislación. ¿Sí? Y la segunda gran temática que tendríamos sería los principios que estaríamos desarrollando en la clase que viene. Igual todo este recurso le vamos a levantar. Nosotros normalmente usamos un libro o un autor que se llama de Diego, que es un libro argentino, muy, muy interesante. ¿Sí? Así que creo que lo tenemos digitalizado, así que le vamos a levantar o crear un link porque es bastante pesado, pero también le vamos a dar algún material extra. Yo digo, ese libro es para guardarlo, porque el día de mañana lo puede servir, sigue estando actual, y vamos a levantarle algún material más reducido como para que ustedes puedan ir leyendo, pero si le queda alguna duda, el libro siempre les sirve para aclararlo. La clase que viene le estaremos levantando también la ley de contrato de trabajo, porque ya van a empezar a trabajar
en ese marco. Es una ley nacional, o sea que es la misma ley para todo el país, ¿sí? Porque lo laboral es cuestión de fondo, así que hay una sola ley que nos regula a todas las provincias. ¿Sí? ¿Alguna cuestión que quedó pendiente por ahí? Todo esto vamos a encontrar en el libro que dijo, ¿no? Sí, El que nos va a acercar a la plataforma. sí, pero le Porque yo vamos me perdí un poco. Sí. Ah, bueno. Igual le vamos a levantar también unos power y demás para ir ayudándole porque tiene mucho contenido esta parte, ¿sí? Así que le vamos a tratar de Sí, ir sí. colaborando con los profesores porque hay muchísimo. Es bastante largo. ¿Sí? Sí, por lo que entendí, tenemos que tener muy en cuenta el tema de la evolución del trabajo, ¿no? Cómo se fue desarrollando. Sí, en realidad hace al marco, es más, la evolución hacia lo cultural más que nada, ¿no es cierto? O sea, para entender que lo que hoy conocemos como trabajo no siempre fue igual, ¿sí? Que la situación que tienen hoy los trabajadores fue fruto de mucha lucha. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna otra consideración? Claudia, ¿cómo vamos? Bien, bien, profe. No, sí. Estuve anotando ahí algunas cositas, lo que Bueno, usted dijo, pero bien, sí, entendí bastante. sí, Hasta no ahora es estoy difícil, pero entendiendo el es libro. largo. No es Sí, sí, difícil, sí, pero es largo. algo largo. ¿Sí? Y eso significa que vayan haciendo, nosotros siempre decimos con el profesor, siempre hay que hacer unos buenos resúmenes, ¿sí? Estas dos partes se rinden juntos, es creo que la que más le cuesta a nuestros alumnos, ¿sí? Muchas veces no hacen la residencia porque le está faltando en nuestra materia, somos los malos de la película muchas veces diríamos, ¿no es cierto, Mar? Así que unos buenos Tercer, cuarto cuadros. llamado y te presentan a ver qué pasa. ¿Sí? No es para asustarlo, pero es para tener en cuenta. ¿Sí? Así que unos buenos Profe, cuadros. ¿Mm? bueno, y cómo va a ser tipo la modalidad? Entonces, como que vamos adelantando lo que lo que van subiendo, y cuando hacemos los encuentros, como que repasamos eso, Sí, va a ser y la idea. adelantamos o Sí, avanzamos, porque si no, sí, por las ahí más que clases, no, nada a para, ver, no, las para- clases, nosotros vamos a ir marcándole el ritmo, cada clase, porque si no, se van a perder, ¿sí? por eso digo, El porque por ritmo ahí le si uno vamos, se sienta sí. a estudiar tipo solo, sin No, clases, no, no, no. te vas para cualquier lado. Sí, no. ¿Hasta dónde? Y nosotros sí vamos a ir acortando las temáticas y vamos a tratar, les tenemos que acompañar en esto, ¿sí? Por eso es la idea de que sea un proceso la materia, ¿sí? Como en todas las demás. ¿Sí? Eso es lo que pretende cualquier cátedra, ¿no es cierto? ¿Sí? Y llegaremos hasta donde llegamos. ¿Sí? Por ahí lo que yo estaba por decir es crear un grupo de WhatsApp que por ahí nos va a agilizar un poco más a la hora de las consultas, ya que por ahí usted dice que es una de las materias que más pesadita es, digamos. Y No sé si sí, está de acuerdo. vamos a ir viendo cómo vamos las temáticas, ¿sí? Si hay necesidad lo vamos a hacer, vamos a ir viendo cómo vamos. Ustedes tienen ahí en el aula los recursos para comunicarse internamente, ¿sí? Y vamos de última a crear algún foro más rápido, ¿sí? Para mantenernos en contacto. Y si es Sí, necesario, después organicemos otras, si vemos que nos va faltando tiempo, organicemos 2 clases para que le ayudemos durante la semana o lo que fuera. ¿No es cierto, Mar? O Mucho sea, mejor. por favor. Sí, vamos a ir viendo, sí, sí. viendo cómo se va dando la temática. ¿Sí? Por ahí septiembre, si vemos, arrancamos con 2 clases o con 2 encuentros como para ir resolviéndolo. Pero es lectura, esto no tiene práctica, es teórico. ¿Sí? Por ahí 2 o 3 clases Bueno, que vamos a enseñar cómo se arman la estructura de un contrato o después la estructura de un acto administrativo, pero más que eso de práctica es poco. ¿Sí? No sé, sí, ¿alguna sí, esa otra? era
lo bueno que estemos en contacto, porque a veces yo por ahí no entiendo mucho el foro, si a veces yo mandaba mensajes, por ahí no me contestaban una semana después y así. Y más que donde yo vivo siempre hay problemas de señal y todo eso. Sí, lamentablemente esta situación de la pandemia, sí, el problema es cómo no podemos hacerlo solamente en clases virtuales, sino también tiene que quedar el material para los que tienen alguna dificultad de conectividad o algún inconveniente. Pero siempre colabora y ayuda para que podamos estar entre todos interrelacionados. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Esta semana ahora le vamos a estar levantando. Estamos terminando de organizar nuestra hoja de ruta y nuestro que teníamos pensado para anual, pero bueno, tenemos que limitar todo a cuatrimestral, así que le vamos a estar levantando el material y la actividad de la semana. Creo que tienen ya la red de conceptual, ya está en el aula, y para que se vayan presentando, así los vamos conociendo como son de todos los lugares, ¿sí? Nos vamos conociendo entre todos las aspiraciones y de dónde son. Bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? ¿Les queda bien este horario? ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Omar, ¿quedamos con este horario? Sí, no hay problema, yo de última también no acomodo, porque hay que hacer otra clase o algo, no hay problema. El profesor va a ser el tutor, le va a corregir a todos, así que a portarse bien con el profesor. Bueno, nos encontramos entonces el próximo jueves, ¿sí? Y avísenle a los demás que se viene difícil la situación. ¿Sí? Bueno. El miércoles que viene tenemos la clase de Derecho Constitucional. Sí. Esa de también. Sí. Pero esta es otra materia totalmente distinta. Sí, algunos actores similares, la mayoría similares, pero